Muy buenos días, soy el padre Darío Balbontín de los Padres de Chenstadt y hoy sábado 17 de febrero queremos meditar este texto del Evangelio de Lucas. Es la muy conocida vocación de Leví, de Mateo, aquel que no debía haber sido llamado. Ese precisamente es quien Jesús mira e invita a seguirlo, e invita a sumarse a la mesa de los apóstoles. Este texto que probablemente conocemos, que hemos meditado muchas veces, que tal vez hemos hecho oración con él, que ha sido objeto de estas reflexiones también, este texto insiste y vuelve a un punto que es esencial y parecerá ser que a las personas, a los seres humanos, nos cuesta mucho entender y aceptar de verdad, porque a veces lo aceptamos de manera intelectual. Son aceptaciones medias académicas, sí, pero hacer pasar el corazón y de verdad entender y creer que el amor de Dios es gratuito, que es gratuito y que no hay proporcionalidad entre el don de Dios y tus propios méritos y mis propios méritos, que siempre hay desproporción y que siempre hay sobreabundancia del don de Dios por sobre los méritos. Pareciera ser que muchas veces confundimos el núcleo del anuncio y pareciera ser que muchas veces pensamos que el núcleo del anuncio es el anuncio de tu propia coherencia o de tu propia consistencia. Y ese no es el núcleo del anuncio, porque si ese fuera el núcleo del anuncio, te anuncias a ti mismo. El núcleo del anuncio no es tu propia coherencia, sino que el núcleo del anuncio es tu pequeñez y tu fragilidad misericordiada, como diría el Papa Francisco. Ese es el núcleo del anuncio. Es victoria alegre, gozosa, cotidiana del amor de Dios, de la grandeza de su misericordia por sobre tu propia pequeñez, por sobre mi propia pequeñez. Ese es el núcleo del anuncio. Les repito, el núcleo del anuncio no es tu propia coherencia. Y en este texto de Lucas, de la vocación de Leví, eso lo vemos de manera maravillosa. Aquel que no tenía que haber sido llamado. Ese precisamente es llamado. Y Leví, invita a Jesús a una cena con publicanos y pecadores. Y Jesús se sienta en esa mesa de los publicanos y los pecadores. Y hay quienes se escandalizan y pareciera ser que se siguen escandalizando porque Jesús se sienta en la mesa de los publicanos y de los pecadores. En textos como estos tenemos que hacernos preguntas radicales y muy profundas, preguntas que nos definen. ¿Crees verdaderamente en el amor gratuito y misericordioso de Dios o no? ¿O sigues pensando que tienes que comprarlo con tu, entre comillas, buena conducta? Pidámosle al Señor que nos regale abrirnos a este punto esencial del Evangelio de Jesús. No estamos hablando de cosas marginales, estamos hablando del corazón del anuncio, la misericordia de Dios, que es más fuerte que tu pequeñez, que mi pequeñez, y que el anuncio es precisamente esa pequeñez misericordiada, sanada y redimida. Muchas bendiciones desde Quito, en la mitad del mundo.